Muy buenos días, queridas estudiantes de quinto de secundaria. Bienvenidas al área de comunicación. En esta oportunidad les explicará a la clase un personaje de una obra de las cuales ustedes ya leyeron. Vamos a ver si se acuerdan de ese personaje. Es un guerrero griego cuyos padres eran la diosa Tetis y el rey Peleo. ¿Recuerdan quién es? Muy bien, Aquiles. Ese soy yo. Claro, pero sin HD. Muy bien. Entonces, este personaje, ¿a qué obra pertenece? Muy bien, a la Ilíada. ¿Y la Ilíada, recuerdan qué autor lo escribió? ¡Excelente! Homero, un gran escritor. Este personaje corresponde a una época y contexto determinado. ¿Recuerdan a qué literatura corresponderá este autor? Pues a la literatura clásica. Ese es el tema del día de hoy, de las cuales quiero que ustedes presten mucha atención y conoceremos juntos más sobre esta literatura en el siguiente video. Literatura clásica occidental. Se conoce como literatura clásica occidental a las producciones literarias griegas y romanas correspondientes al periodo comprendido desde el siglo X a.C. hasta el 5 después de Cristo, cuando se dio su máximo desarrollo. Características generales. El hombre de esa época centraba su vida en las divinidades, es decir, tenía gran fe en sus dioses. Por lo tanto, era una cultura politeísta. A través de mitos y leyendas explicaban el origen del mundo del hombre, relacionado con sus divinidades. Los griegos iniciaron su literatura oralmente en el siglo VII a.C. Recogieron la tradición de las épocas anteriores y le dieron una bella forma expresiva. Los propios autores se creyeron dependientes de la inspiración divina del soplo de los dioses que bajaban de las montañas sagradas, ya que estos realmente inspiraban muchísimo a cada autor. Sus creaciones artísticas tuvieron el valor de modelos universales, debido a que estos influenciaron en los demás autores de otras épocas. Los géneros y las especies cultivadas fueron la épica, la lírica, el teatro, la historia y la oratoria. Ahora veamos algunos aspectos de nuestra vida que tienen sus orígenes en el mundo clásico. Ahí tenemos la democracia, la república, la filosofía, la escuela, el atletismo, la tragedia y las Olimpiadas. Ahora veremos acerca de la literatura griega. Predominaron los mitos y las leyendas, cuyos personajes eran las divinidades y los diferentes guerreros legendarios de aquella época. Su finalidad era la belleza y la verdad. Buscó la perfección a través del equilibrio entre el contenido y la expresión. Por ello, una de sus características generales es la belleza. Las manifestaciones literarias se expresaron fundamentalmente en la poesía lírica, poesía épica y en el teatro o género dramático. Se desarrolló en 3 periodos: jónico o arcaico, considerado el siglo de oro, ya que es el más brillante de la historia del arte universal. Aparecieron las grandes obras de Homero, la Ilíada y la Odisea. Periodo clásico.
El más representativo es el que se denominó siglo de Pericles, desde el siglo V al siglo IV a.C. El periodo de decadencia o helenismo, de la época de la conquista romana y de la influencia de otras culturas. Es decir, en este periodo llega el fin de la literatura griega. Representantes. Tenemos al máximo representante Homero, cuyas obras muy conocidas, la Ilíada y la Odisea. Sófocles, autor de la obra Edipo Rey, Electra, Ajax, entre otros. Esquilo, autor de 7 contra Tebas y la Orestiada. Eurípides, autor de los Troyanos y el Cíclope. Ahora conozcamos acerca de la literatura latina, también llamada romana. Se modeló a partir de la literatura griega y ésta le sirvió como referente básico. Es decir, a pesar de haber derrotado a los griegos, le sirvió de mucha influencia para que de allí iniciara su literatura. Se inició con la traducción en verso del poema épico de Homero por Livio Andrónico. Los escritores romanos ensalzaron las cualidades específicas de su propia cultura, por ello eran nacionalistas. Casi todos los escritores contribuyeron con sus escritos a la misión civilizadora de Roma en el mundo. Los logros más importantes se encuentran en la poesía, épica y lírica. También sobresalen en la retórica, la historia, el drama cómico y la sátira, género que los romanos crearon. De igual manera que la literatura griega, la literatura romana también se desarrolló en 3 periodos, siendo el primer periodo el periodo primitivo o arcaico, desde el 250 a.C. al 100 a.C. Coincidió con el momento en que Roma se puso en contacto con Grecia y la tomó como modelo, convirtiéndose en heredera directa y difusora de su arte. Clásico o Edad de Oro, desde el siglo 100 a.C. al 14 después de Cristo. Época de Cicerón, que abarcó el lapso de luchas civiles en el que los intereses personales se antepusieron a los estados. En este tiempo reinaba Augusto. Posclásico, plata o decadencia, que abarca los tiempos 14 después de Cristo al siglo 180 después de Cristo. Después de la muerte de Augusto, hubo un periodo de malestar y agitación social. La literatura perdió la serena perfección, la sencillez clásica y se volvió inquieta, complicada y difícil. Sin embargo, los temas se relacionaron con las virtudes romanas y con la inmortalidad de sus costumbres. Los máximos representantes de esta literatura son Virgilio, autor de la Eneida, Geórgicas y Bucólicas. Horacio, autor de Epístolas y el arte poético. Ovidio, autor del arte de amar y remedios de amor. Marcial, autor de 15 libros de sátira. Conocemos acerca de la literatura clásica occidental. Muchas gracias.